Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Es un camino lleno de luz, para seguirlo debes de tomar tu cruz, donde el orgullo no puede pasar y donde todo lo tienes que dar. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica. Hoy día 19 de diciembre del año 2010. Pues como ya dije, hoy pues no había previsto ninguna reunión. Sabéis que la solemos hacer los viernes y los sábados, pero como este viernes y el sábado por problemas técnicos no pude entrar en la sala de charlas, no funcionaba mi audio, pues la vamos a hacer hoy domingo y mañana lunes tendremos la segunda parte. Mañana también tenemos charla bíblica, para que lo sepáis. Mañana a la misma hora tenemos también reunión. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico que va a tratar sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de la Gran Ramera. Vamos a hablar un poquito pues de la historia, de cómo entró, cómo se infiltró la idolatría dentro de esta secta del diablo. Y vamos a analizar también pues una serie de argumentos y de pasajes bíblicos que el papismo siempre esgrime para justificar pues la maldita idolatría que practica todos los días. Vamos a analizar esos textos bíblicos, que es importante que los conozcamos, para que cuando habléis con algún católico, con algún papista, algún paposo, pues sepáis cómo responderle, cómo dar razón de vuestra fe, y utilizando el arma espiritual más poderosa que existe, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, pues podáis pulverizar, podáis refutar todos los argumentos que el papismo anticristiano, pues esgrime. Bien, pues antes de comenzar este nuevo ciclo, a estudiar este tema, ya sabéis, hermanos, los micrófonos siempre silenciados. Si alguien tiene el micrófono activado, si es tan amable que lo silencie. Y en primer lugar, pues le vamos a dar las gracias a nuestro Padre y Dios, a nuestro único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, para que guíe esta charla, esta reunión que vamos a tener, y sea de bendición no solamente para nosotros que estamos aquí, sino para todos aquellos que la escuchen, que se la bajen de internet y la oigan. Ya sabéis que todas las charlas bíblicas pues las publico en internet, en nuestro sitio web, la21t6detito.com, y aquellos que no pueden entrar en la sala de charla pues se las pueden bajar gratuitamente al ordenador. Bien, pues le damos las gracias a nuestro Santo Padre por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ayudarnos, gracias por estar pues guiándonos en esta serie de charlas bíblicas que estamos dando, que son de bendición para muchos hermanos. Te pedimos, Padre, que sigas utilizando esta herramienta que nos has dado para tu gloria y para la propagación de tu reino y del conocimiento verdadero,
como es conocerte a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús como tu enviado. En esto, Padre, consiste la vida eterna. Ayúdanos pues a llevar, pues a seguir predicando, llevando este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna a otros muchos por medio de esta herramienta de internet. Pedimos por los hermanos que no pueden entrar en la sala de charlas para que los ayudes, los protejas, los guardes de todo mal y los guíes con tu espíritu pues hacia toda la verdad, y les des fuerzas, les des conocimiento para que no se dejen engañar, no caigan en la apostasía, no se dejen engañar pues por los apóstatas, por el sistema iglesiero apóstata que es el que está imperando en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, ya sabéis, si alguien tiene el micrófono activado, pues comprobar que lo tenéis silenciado, porque si no salen los ruidos de fondo y luego la grabación pues no queda bien. Bien, pues como he dicho, el tema que voy a compartir con vosotros es un nuevo ciclo de varios días y está dedicado a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es una iglesia idólatra, es una iglesia, además de ser una iglesia falsa, de ser la gran ramera, como la describe, la llama el libro del Apocalipsis, pues es una iglesia idólatra. Por eso se le llama la gran ramera, practica la prostitución espiritual, que es la idolatría. Ya que esta iglesia, hermanos, practica el culto a las imágenes, a los ídolos. Bueno, antes de seguir, deciros que todo el material que voy a compartir con vosotros sobre la idolatría en la Iglesia Católica Romana está tomado de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Todo este material lo podréis encontrar ahí. Si alguien lo quiere tener por escrito, pues que se baje mi libro de las 21 tesis, pues ahí lo tendrá. Bueno, pues como iba diciendo, hermanos, la Iglesia Católica Romana practica el culto a las imágenes, es decir, a los ídolos. Esto forma parte pues de la idolatría de Babilonia la Grande, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La idolatría está condenada por Dios en la ley, como sabéis. En la santa ley de Dios, la ley de Dios es santa, pura y buena. Bien, pues en la ley el Señor condena la idolatría. Vamos a leer, por ejemplo, el segundo mandamiento del Decálogo, pero tal como viene en las Sagradas Escrituras, tal como viene en la Biblia, no como viene en los catecismos de la Iglesia Católica Romana, que como veremos después están falsificados, sino el Decálogo tal como Dios lo dio en la Biblia. Por ejemplo, dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versos 3 y 4. Pues como podéis ver, hermanos, Dios prohíbe terminantemente que nos hagamos imágenes de culto. Ojo con esto, lo subrayo. Imágenes de culto. No imágenes ornamentales. Esto no tiene que ver nada con las imágenes decorativas. Estamos hablando de imágenes de culto. Es lo que Dios prohíbe en su santa ley. Prohíbe también que nos postremos de rodillas ante estas imágenes para darlas culto, para honrarlas. Lo prohíbe terminantemente el Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la Iglesia Católica Romana, burlándose y despreciando olímpicamente este claro mandamiento de Dios, ¿qué es lo que hizo? Pues falsificó este segundo mandamiento del Decálogo. Lo falsificó de forma descarada. Lo que hizo fue borrarlo de sus catecismos para así justificar la idolatría dentro de la Iglesia Católica. Mirad, observad la diabólica falsificación que ha cometido la Iglesia Católica Romana. Lo siguiente que voy a decir lo he tomado de una famosa página web papista, católica, se llama corazones.org, www.corazones.org.
En el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe terminantemente que hagamos imágenes de culto, diciendo que no nos postremos ante ellas, ni las demos honra, es decir, que no las veneremos, pues bien, pues este mandamiento, la Iglesia Católica Romana, o mejor dicho, la jerarquía católica romana, pues lo ha eliminado, lo ha erradicado completamente. Ha sido borrado de sus catecismos para de esta manera la gran ramera justificar su diabólica idolatría, como son el culto a las imágenes. Esto es algo impresionante, pero esta falsificación descarada de la ley de Dios no va a quedar sin castigo, hermanos, no va a quedar impune, ya que al final pues esta iglesia falsa, esta gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra, pues va a recibir lo que se merece por su idolatría, por sus mentiras y por su hechicería. Mira, vamos a ver los 10 mandamientos según el catecismo de la Iglesia Católica. Son los siguientes. Así es como los dice la Iglesia Católica Romana. Citar como dice la Iglesia Católica, como da los 10 mandamientos, los he tomado del catecismo de la Iglesia Católica Romana. Dice así: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás el día del Señor, o santificarás las fiestas, como dicen otros catecismos. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Como podéis ver, el segundo mandamiento del Decálogo, tal como viene en la Biblia, pues lo han borrado, no existe. El mandamiento de no hacer imágenes, imágenes de culto, y de no postrarnos ante ellas, pues ha sido eliminado completamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Ha sido erradicado. Mirad, el culto idolátrico de las imágenes, ¿cuándo se instituyó? ¿Cuándo entró en la Iglesia Católica Romana? Es algo que está permitido, es algo que está establecido claramente por los jerarcas de la Iglesia Católica. Y esto desde el año 787. Desde el año 387. Vamos a ver las siguientes citas que he tomado del Concilio de Trento y del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente. Por ejemplo, en la Constitución Sacrosanctum Concilio 123 a 125 leemos lo siguiente: manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, es decir, al culto de los fieles, con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. En el número 238 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente: fue especialmente el Concilio Niceno II del año 787, siguiendo la doctrina divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, el que defendió con fuerza la veneración de las imágenes sagradas. Y sigue diciendo la Iglesia Católica: definimos con todo rigor e insistencia que a semejanza de la figura de la cruz preciosa y vivificadora, las venerables y santas imágenes ya pintadas, ya en mosaico o en cualquier otro material adecuado, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios sobre los diferentes vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes, en cuadros, en las casas y en las calles, tanto de la imagen del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles, de todos los santos y justos. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: la veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares, las adornan con flores, luces y piedras preciosas, las saludan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento,
Las ponen en nichos y templetes en el campo o en las calles. Sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia, sancionada en los concilios ecuménicos y en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre el culto a las imágenes sagradas. Y en el punto 241 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente: es necesario, sobre todo, que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. Por eso a las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida, no porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto, o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes, o poner en ellas la confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. Y sigue diciendo el Catecismo en el 244 lo siguiente: por su significado cultual, la Iglesia bendice las imágenes de los santos, sobre todo las que están destinadas a la veneración pública, y pide que, iluminados por el ejemplo de los santos, caminemos tras las huellas del Señor, hasta que se forme en nosotros el hombre perfecto según la medida de la plenitud de Cristo. Pues bien, observad, hermanos, lo que enseña la Iglesia Católica, el papismo. Los jerarcas idólatras de esta secta falsa afirman, como podéis ver, afirman claramente que el culto a las imágenes se estableció en el año 787 después de Cristo. Esto lo dice la Iglesia Católica, concretamente en el Segundo Concilio Niceno. ¿Qué significa esto? Pues significa, hermanos, que jamás los cristianos de los primeros siglos, ni los apóstoles, ni el resto de cristianos de los 6 primeros siglos, jamás dieron culto a las imágenes. Y por supuesto, pues esta maldita idolatría jamás la practicaron, como he dicho, los santos apóstoles, los 12 apóstoles, ni el resto de los cristianos mencionados en el Nuevo Testamento. Vosotros no vais a encontrar ni una sola palabra en el Nuevo Testamento donde se diga que los primeros cristianos hacían imágenes de Cristo, de la Virgen María o de los santos para darlas. Es cierto que, por ejemplo, en las catacumbas de Roma, sabéis que las catacumbas pues eran lugares subterráneos, una especie de cuevas donde se refugiaban los cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, cuando eran perseguidos por el Imperio Romano. Pues bien, es cierto que en estas catacumbas se han encontrado grabados en las paredes de algunos símbolos de peces y también de algunos personajes bíblicos. Pero los idólatras papistas, la Iglesia Católica, oculta que estos símbolos, estas figuras, por ejemplo en forma de pez, no eran imágenes de culto. No eran imágenes de culto. Eran simplemente símbolos que servían para que los cristianos de esa época pues se reconocieran entre ellos mismos, y los grabados de personajes bíblicos, por ejemplo encontrados en las paredes, en esas catacumbas romanas, tampoco eran imágenes de culto. Sencillamente eran ilustraciones de personajes bíblicos. Y este tipo de ilustraciones, de dibujos, de personajes de la Biblia, también, por ejemplo, las tienen los evangélicos o testigos de Jehová incluso. En muchos de sus libros, en revistas, pues aparecen dibujos, figuras de Jesús, de personajes bíblicos, pero no son imágenes de culto, sino solamente son ilustraciones. Son ilustraciones. Lo mismo hacían pues los primeros cristianos. Los primeros cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano, ellos hacían dibujos a veces de personajes bíblicos. Ellos podían dibujar o grabar ilustraciones de estos personajes, pero estas imágenes que hacían los primeros cristianos nunca eran imágenes de culto. Los verdaderos cristianos jamás, por ejemplo, se postraron ante estas imágenes para darlas culto, para venerarlas. Nunca. Como ya hemos visto, como he dicho, este culto idolátrico a las imágenes fue establecido únicamente a partir del año 787 después de Cristo.
Fijaos cuántos siglos después de la muerte de Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, el culto a las imágenes es una práctica absolutamente anticristiana y diabólica. Una práctica introducida por la Gran Ramera, por la Iglesia apóstata, esta Iglesia católica romana, a partir del año 787. Y esto, además, lo saben perfectamente los jerarcas de la Iglesia católica romana. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sin embargo, ellos rechazan la verdad. Ellos rechazan la verdad, ellos saben perfectamente que pues, esta idolatría no existía entre los apóstoles ni entre los primeros cristianos. Sin embargo, ellos prefieren engañar al mundo y enseñar la mentira y la idolatría. Pues bien, en esas citas que he mencionado más arriba, esas citas del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, también se dice bien clarito que el culto es a la imagen y también a la persona que representa. Es decir, el culto es a las dos cosas, tanto a la imagen, sea imagen de madera, sea de yeso, y también a lo que representa. A las dos cosas. Según el papismo, cuando los católicos se postran ante las imágenes para darlas culto, para honrarlas, entonces se está honrando a la imagen y también se está honrando, se está venerando a la persona que representa esa imagen. Pues bien, este terrible engaño diabólico se refuta de la forma más sencilla. En primer lugar, fijaos que el segundo mandamiento de Dios, ahí en el Decálogo, en la Biblia, dice bien claro que no nos postremos ante ninguna imagen para honrarlas, es decir, para venerarlas. Esto evidentemente está quebrantado descaradamente por la Iglesia Católica Romana desde hace muchos siglos. Sabéis que ellos se postran para honrar las imágenes, todo lo contrario de lo que dice Dios en el Decálogo. Y además, en segundo lugar, los santos que representan esas imágenes, es absolutamente imposible que se sientan honrados por el culto que los católicos dan a esas imágenes. Repito, estos santos es imposible que se sientan honrados por el culto que estos paposos dan a las imágenes. Por ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, es imposible que se sienta honrado cuando alguien, por ejemplo, se postra de rodillas ante una imagen de un crucifijo para darle culto, ya que el propio Dios dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen para darle culto, es decir, para dar la honra. ¿Cómo el Señor Jesús se va a sentir honrado por algo que Dios prohíbe terminantemente en su santa ley? ¿Cómo Dios se va a sentir honrado? ¿Cómo Cristo se va a sentir también honrado? Es imposible. Dios prohíbe en su santa ley que nos hagamos cualquier imagen de culto. Prohíbe que nos postremos ante ellas para honrarlas. Por lo tanto, ni el Hijo de Dios, ni María, ni los santos se sienten honrados cuando los papistas idólatras se postran de rodillas ante las imágenes para darlas culto. Al contrario, Jesús y el propio Dios Padre sienten repugnancia e indignación por la idolatría practicada por los católicos. Pero ahora surge una pregunta. Si los jerarcas de la Iglesia Católica saben perfectamente que el culto a las imágenes comenzó a partir del año 787 y que por lo tanto dicho culto a las imágenes jamás fue practicado por los primeros cristianos, y saben que dicho culto idolátrico y anticristiano está prohibido por Dios en el segundo mandamiento del Decálogo, la pregunta que les hacemos es ¿por qué entonces lo permiten y no lo han erradicado totalmente de la Iglesia Católica? ¿Por qué prohíbe los sacerdotes? ¿Por qué prohíbe la jerarquía, el Papa, la jerarquía romana? ¿Por qué prohíbe que los católicos se postren ante las imágenes? ¿Por qué no lo prohíben? ¿Por qué no lo prohíben? Todos ellos sabéis, especialmente las personas mayores, los viejos, las viejas, se postran ante las imágenes para darlas culto. O ante una galleta de harina, diciendo que es el propio Cristo. La dan adoración, nada menos. La adoran a la galleta de harina, a la hostia, como si fuera el propio Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. ¿Por qué lo permite la jerarquía católica romana? Pues yo solo he encontrado, hermanos, dos explicaciones. En primer lugar, porque la Iglesia Católica Romana
es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis y forma parte de la gran Babilonia religiosa que abarca a todas las religiones falsas e idolátricas del mundo. Y en segundo lugar, porque el futuro falso Mesías, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, perdón, el último falso profeta, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, y va a ser el aliado religioso del falso Mesías, de esa bestia que menciona el Apocalipsis, él engañará al mundo para que den culto a la imagen del falso Mesías. Este falso profeta va a engañar a las naciones, como sabéis, lo dice bien clarito el capítulo 13 del Apocalipsis, con esos poderes sobrenaturales que va a tener este falso profeta, este último papa, pues va a engañar al mundo para que den culto a una imagen, concretamente a la imagen de la bestia, a la imagen del falso Mesías. Vamos a leer la profecía porque es muy importante, se encuentra en Apocalipsis 13, de los versos 13 al 15, que dice lo siguiente. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando del falso profeta, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fijaos cómo se está hablando aquí del culto a las imágenes, del culto a una imagen en concreto. Como podéis ver, hermanos, el falso profeta, este último papa de la Iglesia Católica Romana, pues lo que va a hacer es engañar al mundo para que hagan una imagen de ese falso Mesías, de la bestia. Él va a hacer que el mundo se postre de rodillas ante esa imagen para darla culto. Ahora bien, hermanos, para que ese futuro falso profeta papal, fijaos bien, para que ese futuro falso profeta papal ordene que el mundo haga una imagen de culto del falso Mesías, su iglesia, la iglesia de este falso profeta, tiene que estar practicando el culto a las imágenes. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál iglesia que se hace pasar por cristiana y tiene su sede en la ciudad de Roma permite y practica el culto a las imágenes? Pues es solamente la Iglesia Católica Romana. Por eso es que los jerarcas de esta iglesia del diablo no prohíben el culto a las imágenes, sino que lo permiten y lo fomentan, ya que según el Apocalipsis, como hemos visto, el falso profeta, este último papa del catolicismo, hará que el mundo pues dé culto a la imagen del falso Mesías. Esa imagen de culto, pues, que mandará a construir el falso profeta, podrá hablar, dice el Apocalipsis, que podrá hablar y podrá dar órdenes, haciendo que sean muertos todos aquellos cristianos o no cristianos que no quieran postrarse de rodillas para dar culto a esta imagen del falso Mesías. Pues seguidamente, hermanos, vamos a conocer los argumentos que la Iglesia Católica siempre esgrime para apoyar y justificar el culto idolátrico a las imágenes. Vamos a analizar los textos bíblicos que todos los lacayos del papismo siempre esgrimen para permitir que los católicos se postren ante las imágenes para darlas culto o para darlas incluso adoración, como hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como he dicho, adora como si fuera Dios a una imagen, en concreto una galleta de harina, como si fuera el mismísimo Dios. Pues bien, todos estos falsos argumentos católicos son los que vamos a ir pulverizando uno por uno y vamos a ir refutando uno por uno en este estudio. Veamos lo que dicen los jerarcas de la Iglesia Católica Romana. Dicen, según el papismo, no todas las imágenes a las que se venera o da culto son ídolos. Es decir, ellos dicen que los ídolos son solamente las imágenes de dioses falsos, que adoran los paganos. Pero dicen los papistas que las imágenes que venera o da culto la Iglesia Católica no son ídolos. Ese es un típico argumento que suelen dar los hijos de la gran ramera, los lacayos del papismo. ¿Y cuál es la respuesta que podemos dar a estos lacayos del papismo? Bueno,
Pues la respuesta es la siguiente, que de dónde sacan ellos esa estupidez, esa idiotez. ¿Es que acaso no han leído lo que dice Dios ahí en Éxodo capítulo 20? Fijaos que este mandamiento de Dios está hablando bien clarito de cualquier imagen. Cualquier imagen a la que se la dé honra, veneración. Cualquier imagen a la que se le da honra o veneración se convierte en un ídolo. Es decir, si uno se postra de rodillas ante cualquier imagen y la da culto, la da veneración, está quebrantando ese mandamiento de Dios que aparece en Éxodo capítulo 20. Y por lo tanto se convierte en un idólatra. Mirad, si nos vamos al libro del Apocalipsis y leemos lo que aparece en el capítulo 9, versos 20 y 21, fijaos que se está mencionando a las imágenes de culto. Cualquier imagen de culto, las cuales son llamados, fijaos que ahí en el Apocalipsis, son llamadas ídolos. Y aquellos que se postran para dar culto, para venerar a estos ídolos, a estas imágenes de culto, entonces, dice el libro del Apocalipsis, recibirán la terrible ira de Dios. Los papistas, los paposos entran, por ejemplo, de lleno en esta condenación, así como en el grupo de aquellos paganos idólatras que recibirán la ira de Dios por postrarse ante las imágenes para darlas culto. Ciertamente, hermanos, no todas las imágenes son ídolos. No todas las imágenes son ídolos. Esto que quede claro. Pero la imagen se convierte en un ídolo cuando se la da culto. Cuando a ese tipo de imagen, sea la imagen que sea, se la da culto, se postran ante ella para dar culto, entonces sí, se convierte en un ídolo. Y por lo tanto, como el papismo, como la Iglesia Católica da culto a las imágenes, como sabéis, entonces esas imágenes son ídolos. Repito, una imagen se convierte en un ídolo cuando se la da culto, cuando se la da veneración. Y yo no he dicho en ninguna parte que yo esté en contra de las imágenes. Yo de ninguna manera estoy en contra de las imágenes, porque hasta el mismo Dios permitió a su pueblo, al pueblo de Israel, que hicieran cierto tipo de imágenes. Pero fijaos que eran siempre imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales. Nunca Dios ordenó jamás que hicieran imágenes de culto, para que el pueblo se postrara ante ellas y les diera culto. Eso jamás lo ordenó Dios. Esto es todo lo contrario de lo que hace la Iglesia Católica Romana. Ella hace imágenes para que los católicos se postren ante ellas y las den veneración, las den culto. La Iglesia Católica, por ejemplo, siempre cita el caso de un personaje de la Biblia, un personaje llamado Josué. Dos personajes en concreto, Josué y David, para así justificar la maldita idolatría, su maldita idolatría. Mirad, la Biblia dice que Josué y los jefes de Israel se postraron de rodillas delante del arca del pacto. Eso lo dice la Biblia. Se postraron delante del arca del pacto. Encima del arca, como sabéis, encima de la cual pues había dos imágenes. Atención, había dos imágenes de querubines que estaban en el propiciatorio. Es decir, encima del arca del pacto, en esa cubierta, había dos imágenes que Dios ordenó construir de dos querubines. Y como Josué y David se postraron delante del arca del pacto, pues los católicos sacan la estúpida conclusión de que Josué y David se postraron delante de esas imágenes para darlas culto. Sin embargo, hermanos, los papistas lo que están diciendo es una burda mentira. Es absolutamente ridículo, es falso, es mentira es la burda mentira de que Josué hizo lo mismo que hacen los católicos, de dar culto a las imágenes, pues es mentira. Y que él se puso a dar culto o venerar a esas dos imágenes de los querubines, pues es mentira. Mirad, el texto bíblico, ahí en Josué capítulo 7, verso 6, dice bien clarito que Josué y los jefes de Israel se postraron delante del arca del pacto en señal de dolor y de arrepentimiento.
¿Y por qué? Pues porque ellos habían pecado y se pusieron a orar a Dios, se pusieron a orar a Dios delante del arca del pacto, pero fijaos que en ninguna parte dice la Biblia que ellos se postraron de rodillas para dar culto a las dos imágenes de los querubines que había en el arca del pacto, encima del arca del pacto. Tampoco se pusieron de rodillas, tampoco se postraron para hablar a esas dos imágenes de los querubines. Ya veis que los católicos muchas veces se postran de rodillas ante las imágenes para hablar a esas imágenes. Orar a esas imágenes, hablar a esas imágenes. Esto de ninguna manera lo hicieron ni Josué ni el rey David. Respecto concretamente a este caso de David, al caso del rey David, fijaos que el texto bíblico tampoco dice por ninguna parte que el rey David se postró para dar culto a los dos querubines, esos dos querubines que había encima del arca del pacto. El texto bíblico tampoco se refiere, fijaos, tampoco se refiere a una procesión católica. Ellos no hicieron una procesión en la cual, como sabéis, sacan los católicos, sacan en los hombros a sus muñecos, a sus ídolos, a sus muñequitos, sus muñequitas, pues para vitorearlos, para darles culto, para hablarlos. El texto bíblico dice bien clarito que lo que hizo el rey David, lo que hizo Israel, fue sencillamente una mudanza, un traspaso del arca del pacto desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed-Edom, el geteo. Vamos a leer el pasaje bíblico porque es muy interesante. Mira, vámonos al texto. Se encuentra en 2 de Samuel, vamos a leer el texto, es un poquito largo, 2 de Samuel capítulo 6 y vamos a leer de los versos 1 al 11. 2 de Samuel capítulo 6 versículos 1 al 11, que dice lo siguiente. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Yahvé aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Bien, pues como podéis apreciar, como podéis ver, hermanos, no se trataba, el texto bíblico que hemos leído, no se trataba de una procesión católica. No tiene que ver nada con una procesión católica de imágenes, en la cual, como sabéis, se da culto a las imágenes, se habla a las imágenes, se venera, se grita a las imágenes, sino que sencillamente se trataba de una mudanza en la cual el arca del pacto fue trasladada desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed-Edom geteo, donde estuvo como 3 meses, estuvo ahí 3 meses guardada. Por lo tanto, hermanos, solamente un vulgar embustero puede decir que ese traslado del arca del pacto se trataba de una procesión de imágenes al estilo católico. Mientras el rey David y el pueblo trasladaban el arca del pacto, David, como hemos visto, David danzaba y cantaba en honor del Dios de Israel, de Yahvé. Fijaos que en ningún momento se dice que el rey David
o el pueblo de Israel se postraran para dar culto a las imágenes de los dos querubines puestos en el arca, ni tampoco se pusieron a vitorear a esas dos imágenes de los querubines. Los católicos suelen decir lo siguiente, por ejemplo, suelen decir lo siguiente: no es lo mismo una imagen de Cristo o de su madre, que nos recuerdan a esos personajes existentes y vivos, que una estatua de un Baal o de un Tialoc inexistentes. Bien, si un día algún católico, algún paposo, pues os da este argumento, la respuesta que le podréis dar es la siguiente. ¿Y cuándo hemos dicho los cristianos bíblicos que nosotros no podamos tener imágenes de Cristo o de María? Por ejemplo, los mismos, como sabéis, los mismos evangélicos, o incluso los testigos de Jehová, tienen cientos de imágenes, de ilustraciones del Señor Jesús y de la Virgen María, en toda su abundante literatura. Y eso no es nada malo, hermanos. No es nada malo, no es ningún problema y no tiene nada que ver con la idolatría. El problema consiste en postrarse ante esas imágenes para darlas culto. Y esto es lo que hace la Iglesia Católica, los católicos. El papismo hace pues eso, que se postren los católicos ante estas imágenes para darlas culto y hablarlas. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, donde se dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen, ni las demos honra, es decir, no las veneremos, ya que quien hace esto, entonces está bajo la maldición de Dios. Y al final, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 9, va a recibir la ira de Dios, por dar culto a las imágenes, por venerar a las imágenes. Y que no nos digan los papistas, los paposos, pues esa mentira estúpida de que ellos no dan culto a las imágenes, sino solo a lo que representan. Porque esto, hermanos, es una repugnante mentira. Ya que los católicos dicen bien clarito que ellos se postran ante las imágenes para darlas culto. Lo dicen ellos bien clarito, como vamos a leerlo en la Constitución Sacrosanctum Concilio, 123 al 125, que dice así: manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, al culto. Con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Y en el 239 del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se dice también: la veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas tanto en las iglesias como en los hogares, las adornan con flores, luces y piedras preciosas, las saludan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento, las ponen en nichos y templetes en el campo o en las calles. Sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por lo tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia, sancionada en los concilios ecuménicos y en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre el culto a las imágenes sagradas. Bien, hermanos, como podéis ver, el clero, la jerarquía de la gran ramera de la Iglesia Católica, dice bien clarito que es a la imagen ídolo a la que ellos dan culto, a la que ellos veneran, honran. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20. Nosotros retamos a los católicos a que nos den un solo ejemplo, por ejemplo, un solo ejemplo tomado del Nuevo Testamento, donde se diga que los primeros cristianos se postraban ante las imágenes para darlas culto, para darlas veneración. Ellos jamás nos van a dar un solo versículo. En el libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 9, como he dicho más arriba, ahí se dice bien clarito que los que recibirán la ira de Dios son aquellos que se postren de rodillas ante las imágenes para darlas culto. Vamos a leer el pasaje del Apocalipsis porque es muy importante. Se encuentra en el capítulo 9, vamos a leer los versos 20 y 21. Y ya con esto terminamos, hermanos, la primera parte. Mañana lunes pues tendremos la segunda parte de este estudio. Vamos a terminar, por tanto, esta primera parte leyendo este pasaje del Apocalipsis, capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios. Y atención, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como podéis ver, este no es un pasaje del Antiguo Testamento, este es un pasaje del Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito que van a recibir pues el castigo, la ira de Dios, todos aquellos que den culto a las imágenes, que se postren ante las imágenes para darlas veneración. Y la palabra, y ya para terminar, decir que la palabra griega que aparece aquí en el capítulo 9 del Apocalipsis es la palabra griega proskuneo, cuyo significado primordial es postrarse para dar veneración, para dar honra. Y quien haga eso delante de una imagen, sea la imagen que sea, entonces recibirá al final la terrible ira de Dios. Los católicos, por ejemplo, dicen que las imágenes son un signo externo necesario para ayudarnos a ponernos en relación con Dios. Es decir, que según los católicos, según esta iglesia falsa, las imágenes, los ídolos, son cosas necesarias para adorar a Dios en espíritu. Fijaos qué burrada, qué estupidez. ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Por qué entonces los primeros cristianos jamás utilizaron imágenes para adorar a Dios? Nunca. ¿O es que todos estos primeros cristianos, estos santos de Dios de los primeros siglos, no adoraban a Dios realmente? Solamente, hermanos, solamente un hijo del diablo, solamente un embustero puede enseñar esa idiotez, esa mentira diabólica de que las imágenes son necesarias para adorar a Dios. Solamente alguien, pues inspirado por el padre de la mentira, guiado por el padre de la mentira, por el diablo, puede enseñar semejante monstruosidad. Bien, pues mañana lunes tendremos la segunda parte de este estudio, de este nuevo ciclo que hemos comenzado, sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana. Si tenéis algún comentario, ya podéis activar los micrófonos, podéis hablar, podéis comentar en orden. Quien quiera pedir palabra, pues la puede pedir por escrito aquí en el chat, para que todos pues podamos hablar. Paso palabra si alguien quiere aportar algo. Pido palabra, Tito. Sí, adelante, hermano Lolo. Adelante, hermano. Es muy importante señalar que la fuerza de la idolatría en la iglesia, en el papismo, pues, ¿verdad? Estuvo como escondida en los primeros 4 siglos, antes del siglo IV, porque la idea de hacer del cristianismo primitivo una religión cosquillaba en los cerebros de los que querían sacar esos ídolos que muchos de ellos tenían, porque no creas que fue hasta que llegó Constantino, o sea, ya había gente ahí dentro, camuflada, si podemos decirle así, que le daba culto a algunas imágenes, y fue en el establecimiento de la religión católica durante el tiempo de Constantino, donde todas las corrientes paganas provenientes de otras religiones, griegas, heredadas por los romanos. Los romanos usaban figuritas y le daban culto a los muñequitos, y hacían muñequitos de sus antepasados y los ponían como ponen los católicos en su casa, que aparece supermercado de muñecos. Y ahí estaba Juancito, Pedrito, toda la familia, y les daban el culto y se postraban ante ellos. Entonces ellos tuvieron una realización, hubo una realización, si le pudiéramos llamar así, entre muchos de los líderes de ese cristianismo, y que aplaudieron a la gesta de Constantino a oficializar la iglesia, y ahí es donde llega a agarrar su mayor auge el paganismo idolátrico dentro de la iglesia católica. Ahí es donde comienza a efervecer con todo su poder, porque está libre de hacerlo, o sea, ya es elevada
el cristianismo como tal, como un movimiento pues, puro hacia una religión pagana totalmente, con toda su parafernalia pagana y idólatra. Eso era importante, pues, que creo yo que había que hablar de eso. Así es, hermano. Gracias, hermano Lolo. Gracias por la aportación. Entonces es así, la Iglesia Católica, para congraciarse, para que pues los paganos, millones de paganos, se hicieran católicos, ¿qué es lo que hizo? Pues permitió el culto a las imágenes. Y de esta forma, pues se llenó de paganismo, se llenó de paganos la Iglesia Católica. Como lo que buscaba era número, buscaban número, hacer una iglesia grande. Pues la mejor forma de hacer una iglesia grande era permitir la idolatría dentro de la Iglesia Católica. Y de esta forma, pues en ese concilio, en el año siglo VIII, pues es como se oficializó el culto a las imágenes dentro de la Iglesia Católica. Sencillamente, pues para hacer una iglesia más grande, más poderosa ante el mundo, y más llena de paganismo. Así es como se corrompió con la idolatría, pues esta iglesia falsa. A ver, está preguntando aquí el hermano Félix en el chat que hay muchas personas que dicen ser cristianos, que le tienen un respeto a la cruz como una especie de veneración. ¿Y qué opino de esto? Bueno, pues el culto a la cruz, como hace la Iglesia Católica, incluso hace sectas protestantes que dan culto a la cruz también. El culto a la cruz es algo absolutamente pagano. O sea, el adoración de la cruz, como hace la Iglesia Católica, y además lo llama así, se llama la adoración de la cruz. Pues un puro acto de idolatría, es un puro acto de idolatría. Para empezar, Jesús jamás murió en una cruz, como sabéis, la Biblia dice que murió en un madero, en un solo madero, no murió en dos maderos, sino que murió en un madero. El culto a la cruz es absolutamente pagano. El culto a la cruz es absolutamente diabólico, es pura idolatría, es una de las idolatrías de la Iglesia Católica Romana. La cruz no tiene ningún poder en sí, no tiene absolutamente ningún poder. Fue un símbolo pagano, como sabéis. La cruz es precristiana. Antes de que naciera el cristianismo, pues ya existía el símbolo de la cruz en muchas culturas, tanto de América como de otras zonas del mundo. Ella se daba culto a la cruz, y ese culto idolátrico pues lo asimiló la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, lo introdujo en su iglesia para conquistar, para ganar a todos estos paganos al catolicismo. Así es como sencillamente se impuso el culto a la cruz dentro de la Iglesia Católica Romana. A ver, que está pidiendo palabra el hermano Lolo, y bueno, primero ha pedido palabra el hermano John y después el hermano Lolo. Adelante, John, cuando quieras. Bien, lo que quería compartir con ustedes era de un sujeto, este evangélico, es de Puerto Rico, y se vendió aparentemente a la Iglesia Católica, digo yo, por unos chelitos, porque el hombre le hace una propaganda en los videos, que le puse en el link del chat, se lo voy a poner otra vez. Es increíble cómo esta gente se afana en venerar o cómo ocultar esa idolatría que hoy en día existe. Paso palabra. Gracias, hermano John. Sí, efectivamente, yo, bueno, ya he visto vídeo, conozco hace bastante tiempo a este pollo, al Fernando Casanova. Este me parece que fue pentecostaloide, dejó las sectas pentecostales y se metió en la Gran Ramera, se metió en la Iglesia Católica Romana, y ahora es un fanático defensor de las doctrinas falsas de la Gran Ramera. Un apóstata más, pues de todos los apóstatas que abundan en el mundo, este es uno más. Ok, respecto a la Santa Cruz, la iglesia, el santoral romanista, ¿verdad? El papismo romano se certifica el culto a la Santa Cruz, o sea, celebra la fiesta pagana de la Santa Cruz el día 3 de mayo. Están invitados a que lean el santoral del catolicismo romano y la fiesta oficial de la Santa Cruz, ¿verdad? Que es el culto y la veneración a la Santa Cruz el día 3 de mayo. Respecto ahí que oí también de este Fernando Casanova, ¿qué es lo que le pasó a este tipo? Sencillamente que no vio ninguna diferencia entre
la doctrina falsa del trinitarismo, del culto a los muertos, de la Santa Cruz, de la doctrina del pretribulacionismo, que cultivan, que pregonan y que enseña la gran ramera y los grupos pentecostales, y vio que era más rica en tradición la católica y que le convenía más y que era la misma cosa y que tenía la misma doctrina. Entonces, ¿para qué voy a estar en una sucursal cuando puedo ir al mall mayor a disfrutar de todo el bacanal que te ofrece la gran ramera? Entonces se regresó tranquilamente a su gran ramera. Eso es todo lo que pasó, porque no encontró ninguna diferencia, no pudo reconocer lo que era la doctrina. Así es, hermano. Cuán cierto es lo que has dicho, efectivamente. ¿Por qué estar en una sucursal cuando puede estar en las grandes oficinas, puede estar en la sede principal? Entonces, claro, que es muy, muy cierto lo que ha dicho el hermano Lolo Morales, así es. El tipo este, el apóstata este que salió de las sectas evangélicas, pues ¿para qué va a estar en una sucursal el Fernando Casanova cuando puede estar en la sede principal de la Gran Ramera? Pues donde va a tener más prestigio, donde va a tener incluso hasta un buen sueldo. ¿Por qué estar en una sucursal de pacotilla cuando puede estar con los grandes peces gordos de la Gran Ramera? Pues es lo que hizo este cobarde, este falsario, este emisario del diablo, pues se convirtió al papismo, salió de las sectas evangélicas y ahora es un propagador fanático pues de todas las mentiras, todas las doctrinas diabólicas de la Iglesia Católica Romana. Prácticamente no hay diferencia, como sabéis, las doctrinas fundamentales principales son exactamente las mismas, tanto las de las iglesias evangélicas como las de la Iglesia Católica. Las doctrinas fundamentales son las mismas. El trinitarismo, de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos, son exactamente las mismas doctrinas que enseña la Gran Ramera. De modo que es normal, es lógico, pues que alguno de estos pollos pues abandonen las sectas evangélicas, pues para buscar más popularidad, para buscar más poder, para buscar más dinero dentro de la Iglesia Católica. A ver, la hermana Mireia está aquí haciendo una pregunta en el chat. Dice que será el manto sagrado, es decir, la sábana santa de Turín, ha dado paso a muchos para idolatrarla, por ser la sábana santa. Pues sí, algunos lo que ha pasado, lo que ha ocurrido es que han convertido a la sábana santa. Sabéis que ahí en la sábana santa está grabada la auténtica imagen de Cristo cuando resucitó. Pues algunos pues la han convertido en un objeto idolátrico y la dan culto, algunos católicos. Hay algunos, no todos, pero la han convertido, en muchos casos, la han convertido en un objeto de idolatría. El problema no está en la sábana. El problema no está en la sábana santa. El problema está en los merluzos e idólatras, pues que la han convertido en un objeto idolátrico. Esto es algo parecido, por ejemplo, a la famosa serpiente de bronce que Dios le ordenó construir a Moisés. Sabéis que pues, el pueblo de Israel fue castigado y las serpientes comenzaron a picar, a morder al pueblo de Israel. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que construyera una imagen de bronce de una serpiente. Y el pueblo de Israel, pues cuando miraban a esta serpiente, los israelitas cuando miraban a esta serpiente de bronce que estaba puesta encima de un palo, de un asta, pues eran curados del veneno de las serpientes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió? Que siglos después el pueblo de Israel convirtió a esta serpiente, a esta imagen, la convirtió en un objeto de culto, en un objeto idolátrico. Y Dios tuvo que ordenar que fuera destruida. Por lo tanto, el problema no está en la imagen, el problema está en los merluzos que convierten a esa imagen en un objeto de culto. El problema está en la idolatría de algunos seres humanos, en la necedad y la idolatría de algunos, que han convertido, por ejemplo, a la sábana santa de Cristo, pues la han convertido en un objeto idolátrico. El problema no está en la sábana santa es auténtica, es la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo, y algunos, por desgracia, pues la han convertido en un objeto idolátrico, un objeto de culto. Sí, está pidiendo palabra el hermano Lolo. Adelante, hermano Lolo. Bueno, yo quería más bien enfatizar, certificar algo en cuanto al paganismo, porque así como la sábana santa, ¿verdad? Hay otro fenómeno como
el fenómeno de Guadalupe en México y de Fátima en Francia, que uno de los grandes objetivos del catolicismo romano ha sido siempre una especie de estabilización monetarista en países en crisis. ¿Qué pasa? La mercantilización de los ídolos en el catolicismo, como destinos turísticos en algunos países, llevan billones de dólares en turismo y han hecho ricos y han estabilizado ciudades italianas como las mexicanas y en Francia, en Francia, en Fátima, en ese país de Francia. Es de todos conocido las cantidades de dinero que circulan en los peregrinajes a esos grandes santuarios del paganismo romano. Entonces, no hay que perder la perspectiva de que la idolatría ha sido el mejor negocio, déjase bien y entiéndase bien, del romanismo en toda la historia de la iglesia romana, ¿verdad? Esa cantidad de imágenes que ellos las hacen milagrosas para que cuando en épocas de crisis, la peregrinación de tanto turismo del catolicismo invadan esas ciudades en crisis y dejen cantidades borrascosas de dinero. Esa es toda la estrategia del romanismo, no nos equivoquemos, hermano. Gracias, hermano, querido hermano Lolo. Efectivamente, sin ninguna duda, la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, pues ha sido y es un negocio impresionante a lo largo de los siglos. Eso es así. Es un negocio tremendo. El del culto a las imágenes es una forma de controlar la mentalidad, de controlar las mentes de millones y millones de católicos por medio de la idolatría. También, como veremos mañana, mañana de la segunda parte, pues hay también otro tipo de idolatría, que es la avaricia, es el culto al dinero. La avaricia es idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. Cuidado con esto, que la avaricia, la ambición por el dinero. Por ejemplo, hay miles de falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores que no dan culto a las imágenes, sin embargo son avaros, dan culto a Mamón, al dios de las riquezas, practican la avaricia y por lo tanto son idólatras. Son tan idólatras, estos evangélicos falsos, son tan idólatras como cualquier otro papista que se postra para adorar imágenes, para dar culto a las imágenes. Porque la idolatría no es solamente dar culto a las imágenes, sino que la avaricia también es idolatría, lo dice la Escritura. Y es el tipo de idolatría que practican especialmente las sectas protestantes, las sectas evangélicas, es la ambición por el dinero. Y esa es idolatría, y ya sabéis lo que dice la Biblia sobre los avaros. Los avaros jamás entrarán en el reino de Dios, lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Los idólatras, la avaricia, que es idolatría, tendrán su parte además en el lago de fuego, lo dice el Apocalipsis. Sí, quería aportar que eso de las iglesias protestantes, como ellos ponen a las personas a que le dicen que se está en pobreza, es simplemente porque no, como digo yo, como idiotas, lo engañan, lo ponen a que vendan esto, que es un simple engaño que es más bien, por decirlo así, por la carencia de conocimiento. Esas son de las cosas que llevan muchas veces a esas situaciones. Paso palabra. Eso es evidente por el desconocimiento total de la verdad, de las Sagradas Escrituras. En todas estas iglesias los pastores, los falsos pastores, practican la idolatría, la ambición por el dinero. Cuando están pidiendo los famosos diezmos, los grandes maratones monetarios que hacen, pues eso es la avaricia, eso es el culto, el ministerio del dinero, el ministerio de la avaricia. Y por lo tanto son idólatras. Todas estas sectas evangélicas son idólatras, están practicando la idolatría. Es una forma de idolatría. Ellos luego encima acusan de idólatras a los paposos, acusan de idólatras a los católicos, cuando ellos mismos pues también están practicando la idolatría. Cuando están ambicionando el dinero, están practicando la avaricia, pues son idólatras. Y tanto los unos como los otros, pues irán todos juntitos, se van a ir al lago de fuego, tal como dice el libro del Apocalipsis.
Bueno, deciros que ya sabéis, como he dicho, he anunciado, mañana lunes estará publicado el vídeo que estoy haciendo de respuesta a este falso evangelista tan famoso llamado Gigi Ávila. ¿eh? Basado ahí en ese vídeo que él ha publicado sobre las falsas lenguas, ese espectáculo grotesco, repugnante, pues le voy a responder en el vídeo que va a estar mañana publicado en mi sitio web. Ya mañana pues lo podréis bajar, y si alguno de vosotros pues lo quiere publicar pues en YouTube también, pues lo puede bajar y lo publica en YouTube para que mucha más gente pues lo pueda ver, esta respuesta que le voy a dar al pollo este llamado Gigi Ávila. Para el que no haya visto el vídeo de Gigi Ávila, pues le invito a que lo vea. Esta es la dirección donde se encuentra el vídeo de este pollo, de este elemento, que lleva más de 50 años en este ministerio, predicando todas estas burdas doctrinas de demonios y haciendo estos espectáculos absolutamente diabólicos, repugnantes y bochornosos. Si veis este vídeo, pues y tenéis estómago para soportarlo, pues veréis hasta qué punto de idiotez mental y de ridículo pues llega a hacer este falso evangelista llamado Gigi Ávila, que ahí en Puerto Rico le tienen como si fuera una especie de dios. En esa isla de los locos pues le tienen como si fuera una especie de papa, de dios ahí, de tantos años pues predicando todas estas mentiras, pues le han convertido en un tipejo pues muy famoso, y mañana va a recibir su respuesta en el vídeo que voy a publicar. Así es, hermano Félix, famoso y rico, porque se ha forrado de dinero a causa de predicar a millones de personas pues todas estas falacias, todas estas mentiras y estupideces que todavía sigue predicando Gigi Ávila. Ya es un tipejo mayor y muy anciano, pero sigue sin arrepentirse y sigue predicando esas doctrinas de demonios y practicando esas falsas lenguas, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, como voy a demostrar mañana en el vídeo. El Gigi Ávila se parece igual como el Benny Hill. Tienen a la gente desfalcada, con su palabra. Sí, lo que pasa es que Gigi Ávila son dos tipejos diferentes, aunque los dos predican doctrinas de demonios, pero son, si os fijáis bien, pues los espectáculos que hace Gigi Ávila tan grotescos, pues no es la forma de hacerlo Benny Hinn. Benny Hinn no se pone a gritar como un energúmeno psicópata, pues esas payasadas que hace, por ejemplo, Gigi Ávila en ese vídeo. Benny Hinn lo hace de otra manera, pero los dos son unos embaucadores impresionantes. Además son amigos. Sí, eso es cierto. Quería compartir con ustedes un versículo, pero no lo he encontrado. Es el versículo que da Pablo hablando sobre la idolatría, sobre las ambiciones, que es idolatría, pero ahora mismo no lo encuentro. Paso palabra. Muy bien, hermano. Efectivamente, dice el hermano Félix aquí en el chat que el Benny Hinn los agarra a golpes con su chaqueta, efectivamente, con el saco, con su chaqueta. Pues si habéis visto vídeos del pollo este del Benny Hinn, de este sinvergüenza, de este degenerado, pues también es algo absolutamente grotesco. Coge la chaqueta y da unas cuantas solapadas con la chaqueta y hace que todos los descerebrados que le creen pues se tiren al suelo. Es una de las típicas payasadas pentecostaloides. Pues sí, encontré parte del versículo, no el que andaba buscando, pero uno donde dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es Colosenses 3:5. Efectivamente, hermano, gracias por leer el pasaje. Ese es el texto. Ese es el texto donde se dice bien clarito que la avaricia es idolatría. Fijaos que ahí no está hablando del culto a las imágenes, está hablando de la avaricia, de la ambición por el dinero. Eso es la avaricia. Es idolatría. Y los idólatras pues tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano Tito, te quería hacer una pregunta.
Sí, adelante, hermano John. Hay un pasaje en el cual Pablo habla de que quiere estar con ellos, pero a la vez quiere irse con Cristo. ¿A qué se quería referir en ese punto? Más o menos. Gracias, hermano John. Sí, el pasaje más o menos creo que dice, más quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese es un pasaje que utiliza mucho el sistema iglesiero apóstata para basar pues, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que estaba enseñando ahí el apóstol Pablo? ¿Estaba enseñando Pablo ahí que el alma es inmortal? Pues no. Pablo sencillamente lo que quería era que deseaba partir, deseaba morir, partir, morir, para estar con Cristo, porque Pablo sabía perfectamente que después de la muerte, iremos a estar con Cristo. ¿Y cuándo iremos a estar con Cristo después de la muerte? Pues cuando Cristo venga. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versos 17 y 18. Así estaremos con el Señor para siempre. Cuando Cristo venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia, es cuando los verdaderos cristianos estarán con el Señor Jesús. No vamos con el Señor Jesús cuando morimos, sino después de la muerte. Repito, no vamos con Cristo cuando morimos, sino después de la muerte. Después de la muerte vendrá Cristo, vendrá la resurrección cuando Cristo venga, y es entonces cuando estaremos con Cristo. Por eso es que Pablo dijo que deseaba partir, deseaba morir para estar con Cristo, porque Pablo sabía perfectamente que después de la muerte estaría con el Señor Jesucristo. Y es cuando Cristo venga, pues cuando estaremos con el Señor Jesús. Lo dijo el propio Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, versos 17 y 18. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaremos con el Señor para siempre? Pues cuando Cristo venga y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Eso es lo que enseñó Pablo, eso es lo que enseñaban los primeros cristianos, y es la verdadera doctrina cristiana. Y no la patraña doctrina diabólica enseñada por las iglesias, por el sistema iglesiero apóstata, de enseñar que el alma es inmortal, de enseñar que nosotros pues ya vamos con Cristo cuando morimos. Eso es mentira. Eso es mentira. Estaremos con Cristo solamente cuando Él regrese en gloria y los muertos en Cristo resuciten. O los vivos, y los vivos sean arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire. Esa es la verdadera enseñanza apostólica. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Tendremos la segunda parte de este ciclo sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica. Así que nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla tan edificante. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por permitir que una vez más podamos tener esta reunión, esta charla. Señor, te pedimos pues que aquellos que se bajen esta charla, especialmente los católicos, que todavía son católicos, que se den cuenta cómo les ha engañado el sistema iglesiero papista, el sistema iglesiero apóstata, con la idolatría, con esa maldita idolatría. Que se den cuenta, que reconozcan pues sus errores y salgan de esta iglesia falsa, llegando pues a ser hijos tuyos, ya que tu Padre Celestial aún tienes hijos tuyos dentro de Babilonia la Grande, a la cual ordenas salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados, ni reciban parte de las plagas pues que tú un día vas a enviar a estas iglesias falsas. Gracias, Señor, por toda tu amor, por toda tu misericordia que nos das cada día. Gracias por el perdón que nos has dado, gracias por la vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir, que vamos a heredar en el mundo futuro, en el mundo venidero. Gracias por los hermanos que han podido estar aquí en la sala de charlas, y también por aquellos que no han podido entrar, pues que los sigas guiando a toda la verdad, los sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana lunes nos veremos aquí en esta sala de charlas, y ya sabéis, mañana vamos a seguir con este estudio de la idolatría, y si lo queréis tener por escrito este ciclo, este estudio, pues lo tenéis en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Ahí lo tenéis. Si no tenéis el libro pues lo podéis descargar desde mi sitio web.
Así que gracias por haber estado, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean siempre con vosotros. Nos vemos mañana aquí en la sala, si Dios quiere, aquí en la sala de charla. Hasta mañana.